Ayer en el parque vi dos humanos sentados enfrente de una piedra. ¿Qué? ¿Por qué siempre encuentras humanos haciendo cosas raras? Ya sabes cómo son los humanos. No lo sé. Los humanos que yo me encuentro casi siempre parecen normales. Solo se sacan pelusas del ombligo y cosas así. ¿Qué? ¿Qué? Como sea, estos humanos que vi estaban discutiendo si se trataba de una piedra o de una roca. Es curioso que los humanos siempre estén complicando las cosas. Como por ejemplo, ¿qué es un dialecto? Pero, ¿qué tiene de complicado este concepto? En apariencia, no mucho. Un idioma, por ejemplo, ya sabemos qué es. Es un sistema de comunicación que usan los humanos como el español, el inglés o el esperanto. Correcto. ¿Y qué hay de los dialectos? Los dialectos son variedades de un idioma que suelen darse en determinados grupos de humanos. ¿Variedades? ¿A qué te refieres exactamente? Ya sabes cómo los idiomas van evolucionando con el tiempo. El contexto de los humanos que lo hablan, sus necesidades y todas esas cosas van influyendo en el idioma. Aparecen diferentes palabras, diferentes formas de decir las cosas y pequeños cambios como esos. La realidad de cada grupo de humanos es diferente y eso altera el idioma de muchas formas. Oh, entiendo. Como por ejemplo los chorrocientos mil acentos diferentes de español que existen. Sí, eso. Pero acento no es exactamente lo mismo que un dialecto. ¿Cómo no? Pero si los humanos siempre están por ahí, hablando del acento colombiano, el acento mexicano, el acento peruano, argentino, venezolano, el acento chileno. Así es, pero a lo que suelen referirse con eso es a dialectos. Todas estas variaciones que existen del español en realidad son solo dialectos. Siguen siendo el mismo idioma, pero tienen todas sus propias peculiaridades. Entonces, ¿qué macacos es un acento? El acento se refiere solo a la forma como se pronuncian las palabras. Puede ser específico de un país, de una región de ese país o incluso de un individuo en específico. O sea que no tiene nada que ver con las palabras raras que usan en otros países. Así es. Decir la wea fome weón no hace que estés hablando acento chileno. La forma en que entonas esas palabras es lo que define qué acento es y no las palabras por sí solas. Entiendo. Pero entonces, ¿por qué tantos humanos hablan de acento como si fuera lo mismo que un dialecto? Porque las otras características de los dialectos suelen variar a la par con el acento. Así que si alguien habla con acento chileno, es probable que también hable el dialecto chileno. Pero, ¿por qué tener dos palabras diferentes si ambas cosas ocurren juntas? Porque, aunque ocurran juntas, no son la misma cosa. De hecho, el acento por lo general se considera parte del dialecto. Pero el dialecto es algo más amplio, incluye más cosas además del acento, como por ejemplo variaciones en gramática y vocabulario. Entiendo. Pero a propósito del español chileno, existen algunos dialectos del español que hablan tan rápido y con palabras tan raras que no entiendo nada. A veces me sorprende que no se trate de otro idioma. Pero, ¿cómo lo caché, weón? Si es la misma wea, po. ¿Ah? Dije que sigue siendo el mismo idioma. O invoqué un microcebus. No lo sé. No sé chileno. Pero ¿cómo va a ser el mismo idioma si no entiendo nada? Bueno, existen diferentes formas de saber si algo es un dialecto de un mismo idioma. Una de esas formas es la inteligibilidad. Oh, como el video que hicimos la otra vez. Así es, pero en ese video hablamos sobre inteligibilidad entre idiomas, que no suele ser total. En el caso de los dialectos, la inteligibilidad suele ser mucho mayor. Es decir, si dos humanos que hablan diferentes dialectos hablan entre sí y no tienen problemas al entenderse, entonces están hablando el mismo idioma. Pero es lo que te digo, a veces no entiendo dialectos como el chileno. Hablan muy rápido y usan palabras muy raras. Es cierto que hay dialectos que son un poco más difícil de entender en su forma hablada, pero aún así, si hablas con un chileno y este habla despacio y sin demasiados localismos, lo más probable es que le entiendas sin ningún problema. Lo mismo aplica para todos los otros dialectos del español. Supongo que tienes razón. Además, otro criterio para saber si dos variedades son dialectos de un mismo idioma es por su escritura. ¿Porque se escriben igual? Así es. En el caso del español, por mucho que varíen los diferentes dialectos, el estándar escrito sigue siendo el mismo. Si lees un texto escrito por un mexicano, por un cubano o por un chileno, vas a entender sin ningún problema. Oh, es verdad. Sin embargo, en algunos idiomas hay dialectos que cambian tanto que empieza a ser un poco difícil definir si en realidad es un dialecto o un idioma. Incluso existe un concepto conocido como continuum dialectal, donde entre dos idiomas diferentes pueden existir muchas variedades lingüísticas que cambian gradualmente, pero no se pierde nunca la inteligibilidad en el camino entre ambos idiomas. ¿Y cómo saben si una variedad se trata de un idioma o un dialecto? Esta es la parte donde los humanos llegan al rescate. Eso no suena muy alentador. Existe un sujeto llamado Max
Weinrich, este sujeto, que popularizó una definición de idioma que un humano en una conferencia le dijo: ¿Y cuál es esa definición? un idioma es un dialecto con un ejército y una marina. Debí imaginar que sería algo así. Pero es una definición muy acertada, ¿Por qué lo dices? porque la diferencia entre un idioma y un dialecto ha acabado siendo más una diferencia política que una diferencia lingüística. Explícate, Simio. ¿Recuerdas que en ese video sobre idiomas mutuamente inteligibles hablamos sobre el serbo-croata? Oh, ¿te refieres a ese idioma que es muchos idiomas, pero que es un mismo idioma aunque sea muchos idiomas? Ese mismo. El serbo-croata es un idioma hablado en los Balcanes, pero lo curioso es que está dividido como 4 idiomas diferentes: el serbio, el croata, el bosnio y el montenegrino, dependiendo del país. Pero si es un mismo idioma y todos los humanos de esos diferentes países se pueden entender entre sí sin problemas, lo correcto debería ser llamarlos dialectos, ¿no? ¿Por qué los consideran idiomas diferentes? Humanos siendo humanos. Tal vez estos países querían reforzar su identidad nacional reclamando el idioma como suyo. Es probable, pero el caso es que estos idiomas son conocidos como idiomas diferentes a pesar de que en esencia son lo mismo, y lo único que los diferencia no es más que una razón política, aunque lingüísticamente sean tan solo dialectos del serbo-croata. Me recuerda un poco el caso del chino, que es más bien lo opuesto. ¿Por qué lo dices? Si bien el chino suele ser conocido como un idioma, la verdad es que tiene muchas variantes que son tan diferentes que ni siquiera son mutuamente inteligibles. Son idiomas totalmente distintos. Vaya, no lo sabía. Suena muy interesante. Así es, podríamos hacer todo un video sobre esto. Ya lo creo. En todo caso, puedes ver que los humanos complicaron bastante el asunto de la diferencia entre un idioma y un dialecto. Al final, la definición de aquel humano resultó ser bastante acertada. Ya lo creo. De cualquier forma, el asunto no termina aquí. ¿Qué? ¿Se complica más? Así es. Existen algunos lugares donde la palabra dialecto tiene una connotación negativa. ¿Negativa cómo? La usan de manera peyorativa para dar a entender que una variedad lingüística en específico es inferior a otra variedad lingüística de mayor prestigio. Es decir, que la definición de dialecto es básicamente lo que los humanos quieren que sea. Algo así. Es por eso que los lingüistas prefieren evitar el uso de la palabra dialecto para evitar confusiones. Entonces, ¿qué palabra utilizan? Prefieren simplemente decir variedad lingüística. Oh, o sea que el español de Chile, de Colombia o de México son simplemente variedades lingüísticas del español. Eso mismo. Tiene sentido. Debo admitir que variedad suena menos problemático. Ya lo creo. De cualquier forma, siempre es interesante ver cómo los humanos buscan la manera de nombrar las cosas en el mundo que los rodea. Es cierto, me entretuve un buen rato en aquel parque viendo a esos humanos pelear por una roca. Gracias a Antonio Cortés por la idea para este video. Vaya, hemos recibido demasiadas ideas. Así es, podríamos nadar en screenshots de ideas. Creo que deberíamos usar un hashtag. Buena idea. Si ustedes tienen una idea de la que quisieran que habláramos en un video, dejen un comentario con el hashtag #PrimatesHablanDe. Así es, no olviden el hashtag, para que la idea no se pierda en el olvido. Oye, Cheddar, ¿Sí? si un idioma debe tener ejército y marina, ¿qué hay de Bolivia? ¿Acaso quieres iniciar una guerra en los comentarios?